México. Viernes 20 de febrero de 2026. Temas principales a tratar. Expansión de infraestructura ferroviaria y expropiaciones. Lineamientos del desarme voluntario. Reestructuración diplomática. Combate a la evasión fiscal y medidas de austeridad electoral. Entrando directamente en materia, hay un movimiento monumental ocurriendo en el sur del país, específicamente en el estado de Campeche. Y es un ejemplo perfecto de cómo opera la maquinaria del Estado a nivel territorial. Estamos viendo la ejecución de una declaratoria de causa de utilidad pública. Ujú. Una que involucra una superficie muy específica, poco más de 20 hectáreas. Para que la audiencia se haga una idea visual, estamos hablando del equivalente a unas 20 canchas de fútbol profesional puestas una al lado de la otra. Sí, es una extensión considerable. Totalmente. Este terreno pertenece al ejido Licenciado Miguel Alemán, que está ubicado en el municipio de Candelaria. Y esta expropiación, pues, se realiza a favor de Tren Maya SADCB. Es fascinante el nivel de precisión topográfica que requiere algo así. Pero, más allá de las coordenadas, lo interesante es la historia del lugar. Claro, el contexto histórico. Exacto. Este ejido recibió su tercera ampliación por allá de julio de 1993. O sea, mucho antes de que Candelaria siquiera se constituyera formalmente como un municipio libre en el 98. Eran tierras que antes eran de uso común, tierras de agostadero, donde el ganado pastaba libremente dependiendo de las lluvias. Y ahora van a ser la base de uno de los proyectos de infraestructura más masivos de la región. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que intervenir esas 20 hectáreas no es un evento aislado ni una, digamos, casualidad geográfica. Es un engranaje sumamente calculado dentro de una planeación estatal mucho más amplia. Específicamente, esta acción responde a las directrices del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El que está proyectado para esta década, ¿cierto? Ajá, exacto, el proyectado para el periodo 2025 a 2030. Dentro de este inmenso plan existen estrategias muy puntuales como las 3.7.2 y 3.7.3, y estas son la clave para entender el verdadero rumbo de la infraestructura nacional ahorita. La meta del Estado no es simplemente, arrojar rieles sobre la tierra y esperar lo mejor, sino consolidar lo que en términos de logística pura y dura se denomina un enfoque intermodal. Claro. Y para quienes nos escuchan que tal vez no respiren logística todos los días, intermodal básicamente significa que el tren no opera en el vacío. No es solo un tren que llega a una estación y deja la carga ahí abandonada. No, para nada. Es una red fluida. Significa que ese tren se conecta de manera perfectamente sincronizada con camiones de carga, con puertos marítimos, con aeropuertos. Es crear una cadena ininterrumpida. Exactamente. Y la escala de esta ambición es lo que sorprende. Estamos hablando de una estrategia orientada a la liberación y regularización de derechos de vía que permitirá la construcción de 3.000 kilómetros de líneas de tren. 3.000 kilómetros. Es una distancia enorme. Lo es, y abarca tanto trenes de pasajeros como de carga. La visión detrás de esto subraya conceptos que van mucho más allá del transporte tradicional. Se habla de sostenibilidad, de seguridad vial, de eficiencia y, de manera muy destacada, de una movilidad incluyente. Se busca que el transporte deje de ser un rompecabezas fragmentado y pase a ser una red integrada que fortalezca el territorio nacional. Conectando regiones que históricamente habían quedado al margen de una manera más económica y segura. Así es. Es como pensar en la infraestructura no como simples vías de acero, sino literalmente como el sistema circulatorio del país, llevando nutrientes a donde más se necesitan. Pero aquí hay un detalle legal en todo este proceso de expropiación que, honestamente, es mi parte favorita de este tema por la garantía que ofrece. No es simplemente que el Estado llegue, tome la tierra con la bandera de la utilidad pública y se olvide del asunto para siempre. La cláusula de reversión. Exacto. Existe lo que se llama una cláusula de reversión. Funciona más o menos así. Imaginemos que alguien le presta su automóvil a un pariente con la condición estricta de que lo use únicamente para ir a trabajar. Si a las 2 semanas se descubre que lo tiene abandonado oxidándose en la calle, o peor, que lo está usando para irse de fiesta todos los fines de semana, uno va y le quita las llaves.
Una analogía muy precisa. En el ámbito agrario, la regla es que si transcurre un plazo de 5 años y no se ha cumplido con la causa de utilidad pública que justificó la expropiación, o si deciden hacer, no sé, un centro comercial en lugar de una vía de tren, el juego cambia por completo. Ahí entra en acción el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el FIFONAFE. Ellos tienen la obligación legal de reclamar esas tierras de regreso para que se incorporen nuevamente a su patrimonio. Es un mecanismo indispensable de contrapeso legal. Asegura que la intervención del Estado en la tenencia de la tierra, que en cualquier país de América Latina siempre es un tema históricamente muy delicado, esté estrictamente anclada a resultados palpables y no a promesas políticas indefinidas. Sin embargo, hay que ver esto con ojo crítico. A ver, ¿en qué sentido? Porque 5 años suenan como un candado bastante fuerte. Suena fuerte en papel, sí. Pero en los tiempos de la burocracia y la mega infraestructura, 5 años es un parpadeo. Construir redes ferroviarias implica estudios de impacto ambiental, licitaciones, retrasos por el clima, amparos legales. Esta cláusula de reversión actúa como un reloj de arena implacable. Obliga al Estado a ser extremadamente eficiente desde el día 1, porque el riesgo de que las tierras deban ser devueltas por falta de ejecución es muy real. Este rigor refleja una madurez en los procesos de tenencia. Obligando a que la planeación territorial sea verdaderamente ejecutiva. Bueno, vamos a desempacar esto desde otra perspectiva. Si la expropiación ferroviaria es cómo el Estado moldea la infraestructura física, demos un giro para ver cómo moldea la infraestructura social. Hablemos de seguridad en las calles, específicamente de los nuevos lineamientos de la acción institucional denominada Desarme Voluntario 2026. Liderada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así es. El concepto de un programa de desarme es algo que la audiencia seguramente ya conoce. La gente lleva armas de fuego que tienen guardadas en casa y el gobierno les da dinero en efectivo a cambio, sin hacer preguntas, con el fin de sacar ese peligro de circulación y destruirlo frente a sus ojos. Pero leyendo las reglas de operación de este año, es posible notar un detalle absolutamente fascinante que rompe la monotonía del programa. Hay una excepción. Exacto. Resulta que hay una excepción a la regla de la destrucción inmediata. Si alguien llega con un arma que el personal militar en el módulo considera que tiene un valor histórico, cultural, científico o incluso artístico, detienen la trituradora. Esa pieza no se destruye. Pasa una evaluación exhaustiva para ver si termina en una vitrina de los museos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un cambio de paradigma interesante. Imaginemos la escena. Alguien está limpiando el ático del abuelo, encuentra un viejo mosquete oxidado de la época de la Revolución y piensa, bueno, al menos me darán dinero para el supermercado de esta semana. Lo lleva al módulo y resulta que acaba de entregar una pieza de patrimonio nacional. Ese es un matiz brillante desde la preservación de la memoria histórica. Pero hay que tener mucho cuidado con las expectativas que eso genera. Y aquí es donde la política pública demuestra ser muy astuta. Es crucial señalar que, aunque esa arma vieja termine siendo la pieza central de un museo nacional por su incalculable valor histórico, el ciudadano que le entregó no se va a hacer millonario. Claro, no es una casa de subastas. Exactamente. El Estado no le va a pagar el valor de mercado de una antigüedad. Se le compensa estrictamente según el tabulador económico estándar del programa de desarme. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Si empezaran a pagar precio de coleccionista, accidentalmente convertirían los módulos de desarme en un mercado negro de antigüedades financiado con dinero público, que es exactamente lo opuesto al objetivo del programa. Totalmente. Y lo que resulta imperativo entender es que la filosofía detrás de este Desarme Voluntario 2026 trasciende por mucho la simple recolección y fundición de metal. El desarme es, en realidad, una herramienta preventiva dentro de un marco sociológico muy complejo. La política busca generar una concientización profunda sobre los factores de riesgo en el hogar. La mera presencia de un arma multiplica exponencialmente la probabilidad de que una discusión doméstica termine en una tragedia irreparable o de que un accidente infantil sea fatal. Son riesgos altísimos. Por eso, el programa no opera en solitario. La recolección del metal se complementa con una estrategia integral que fomenta actividades culturales, programas de bienestar y eventos deportivos en las mismas plazas donde se hace canje.
El objetivo último es la reconstrucción del tejido social, desarticular las violencias de raíz, promoviendo la construcción de paz desde las bases de la comunidad. Es usar una política de seguridad dura para abrir la puerta a intervenciones sociales blandas. Y hablando de las distintas herramientas con las que cuenta el Estado, pasemos a cómo este mismo gobierno se organiza hacia el exterior y cómo fiscaliza con mano de hierro hacia el interior. En el tablero diplomático hay una reestructuración muy táctica dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, la reconfiguración de la Subsecretaría para América del Norte. Vital dada la relación comercial y migratoria. Ahora esta subsecretaría agrupa bajo su mando direcciones clave como Asuntos Especiales y Modernización Fronteriza, otra de Estrategia Diplomática, y cobija a una institución histórica que a veces pasa desapercibida, pero que es crítica, la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Básicamente, están alineando a todos los jugadores que tienen que ver con la frontera y la diplomacia norteamericana bajo una misma visión estratégica. Unificando el frente diplomático. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, si la diplomacia requiere tacto y guantes de seda, la organización interna en materia de impuestos usa un mazo. Estamos hablando del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y su aplicación del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. El temido artículo 69b. Para contextualizar la magnitud de este instrumento, debemos entender que esta es la herramienta principal del Estado para desarticular uno de los cánceres financieros más grandes de las últimas décadas: las redes de evasión fiscal basadas en operaciones simuladas, lo que coloquialmente conocemos como empresas fantasma. Exacto, la herramienta cazafantasmas del fisco. Y la lógica detrás de esto es muy intuitiva, si lo pensamos con una analogía cotidiana. Imaginemos que alguien afirma tener la panadería industrial más exitosa de la ciudad. Vende millones en facturas de pan a distintas empresas, y esas empresas usan esas facturas para deducir impuestos. Ajá, el esquema clásico. Pero cuando los auditores del SAT van a revisar las instalaciones de esa supuesta panadería, resulta que no hay un solo horno, no hay un gramo de harina. El local es un cuarto vacío de 3 por 3 metros y no tienen a un solo panadero contratado en su nómina. Esa es la famosa falta de materialidad. Emiten comprobantes fiscales sin tener los activos, la infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios. Cuando el SAT detecta esto, inicia un procedimiento implacable. Y el rigor del procedimiento es lo que le da fuerza legal. No es una acusación arbitraria, el Estado otorga el derecho de audiencia. La empresa tiene un plazo para presentar pruebas, contratos, fotografías, testimonios, cualquier cosa que demuestre que sus operaciones son reales. Pero cuando no logran desvirtuar esa presunción del SAT, la guillotina fiscal cae de forma definitiva. Quedan listados públicamente. Sus nombres aparecen en el Diario Oficial de la Federación, en la página web del SAT y a través del buzón tributario. Es una exhibición pública de alcance nacional. Y las consecuencias no son solo para la empresa fantasma, que a menudo desaparece, sino para todos sus clientes. Un caso muy específico y reciente que muestra esta precisión quirúrgica es el de una entidad llamada Armatos Construcción, Administración y Servicios SADCB. Esta empresa recibió su notificación global de presunción a mediados de 2025. Tuvieron su oportunidad de defenderse, pero simplemente no lograron probar la materialidad de sus operaciones. Y la presunción se vuelve definitiva. Ahora, su estatus como simuladora de operaciones ha quedado firme. Para cualquiera entre la audiencia que se dedique a la contabilidad o al mundo empresarial, es bien sabido que si su empresa le compró supuestos servicios a Armatos y usó esas facturas para pagar menos impuestos, el SAT va a ir a tocar a su puerta para cobrar esa diferencia con multas y recargos. Es una reacción en cadena. Ese rigor fiscal del SAT hacia los contribuyentes externos es una cara de la moneda de la rendición de cuentas. Pero hay otra cara igual de importante, que es el control interno. El buen gobierno exige que la maquinaria estatal se limpie a sí misma. Y para ello cuentan con mecanismos muy afilados como el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, o SIDE. Plataformas que son esenciales. Sí, el SIDEC es un portal administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que permite a cualquier ciudadano, proveedor o funcionario reportar anomalías las 24 horas del día.
Y la percepción a veces es que estas plataformas son buzones de quejas que nadie lee, pero la realidad operativa es otra. Estas denuncias culminan en sanciones rigurosas e individuales. No se trata solo de multar a corporaciones sin rostro. Tomemos un ejemplo documentado recientemente, una resolución que concluyó con una sanción firme contra una ciudadana llamada María Esther Barrios Cabrera. La autoridad determinó imponerle una inhabilitación por el plazo exacto de 1 año. ¿Y qué implica exactamente esa inhabilitación en términos prácticos? ¿Es solo una mancha en el currículum? Es mucho más severo que eso. Durante todo ese año, ella está legalmente paralizada para hacer negocios con el Estado. No puede, ni por sí misma, ni a través de prestanombres o terceros, presentar propuestas, participar en licitaciones o celebrar cualquier tipo de contrato regulado en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas o servicios. Es una expulsión temporal del ecosistema económico del sector público. Es la demostración tangible de que la fiscalización trasciende los discursos éticos y se materializa en consecuencias comerciales reales para individuos específicos. El contraste es clarísimo. Por un lado está el Estado persiguiendo a las redes corporativas que evaden millones con facturas falsas, y por el otro está el sistema aislando y congelando comercialmente a la persona individual que incumple las normativas de contratación. Ahora, moviéndonos a otra faceta de esta maquinaria estatal, veamos cómo el gobierno se estructura para responder a la vulnerabilidad humana a través de la Secretaría de Bienestar. Aquí el enfoque es atender emergencias, ya sean sociales o naturales. Destaca muchísimo la operación de los llamados centros de arribo. Instalaciones fundamentales en la ruta migratoria. Así es. Estos son puntos geográficos e instalaciones específicas destinadas a recibir, proteger y procesar a personas migrantes en tránsito ante situaciones de emergencia migratoria. Ya están operando en ubicaciones muy estratégicas del sur del país, como en Ixtepec, Oaxaca, y en Coatzacoalcos y Oluta, en el estado de Veracruz. Pero dentro de estas reglas de bienestar, hay un énfasis que llama poderosamente la atención por su nivel de sensibilidad jurídica. Me refiero a la protección especial dirigida a los menores expósitos. Ese es un término que, fuera de los círculos de derecho familiar o trabajo social, rara vez se escucha. Exacto. Para explicarlo de forma sencilla a la audiencia, un menor expósito no es solamente un niño huérfano. El término técnico se refiere a una situación muy particular y trágica. Menores que han sido abandonados y colocados en una situación de desamparo absoluto por las personas que estaban legalmente obligadas a cuidarlos, y de los cuales no es posible determinar su origen, su identidad o quiénes son sus familiares. Ante este nivel de vulnerabilidad extrema, donde el niño es prácticamente invisible para el sistema, el mandato para la Secretaría de Bienestar es aplicar el principio pro persona en su máxima expresión. Una directriz legal suprema. Esto significa que ante cualquier duda o vacío legal, la decisión del Estado debe ser siempre la que mayor protección y beneficio otorgue al menor, garantizando su refugio, salud y restitución de derechos de manera prioritaria. Ciencia humana y económica. Acabamos de describir cómo el Estado establece un cerco de máxima sensibilidad y protección alrededor de un niño abandonado sin identidad. Y en el mismo plano de acción, el mismo día, las altas cortes de este mismo Estado están resolviendo las matemáticas más frías y complejas de la macroeconomía energética. Un contraste monumental. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir una resolución definitiva que establece las cuotas y los costos fijos relacionados con la perforación y extracción de hidrocarburos. El nivel de especificidad técnica es abrumador, pero la Corte determinó que el costo regulatorio es de exactamente 38,673 pesos por cada unidad de extracción o pozo perforado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, a simple vista, 38,673 pesos suena a lo que cuesta el enganche de un auto compacto barato, no a una cifra de la industria petrolera. Suena pequeño hasta que entiendes la escala y la transversalidad de la medida. Lo interesante de esta resolución del máximo tribunal es que establece una tarifa plana, una cuota estándar, sin importar la complejidad tecnológica de la perforación. Aplica exactamente igual si la empresa energética está montando una infraestructura multimillonaria para la extracción de gas de lutitas, el famoso y polémico gas shale, si están buscando gas natural convencional o si están haciendo perforaciones verticales de rutina.
Es un estándar financiero que impacta los modelos de riesgo y los planes de negocios de todas las empresas energéticas que operan en el país, fijando una regla clara en la recaudación del Estado por la explotación del subsuelo. Es como si la autoridad dijera, me da igual si vas a hacer un hoyo en la tierra con una pala para sacar agua o si vas a traer la maquinaria más avanzada del mundo para fracturar la roca y sacar gas a 3 kilómetros de profundidad. El costo por el derecho de hacer ese hoyo es exactamente el mismo. Simplifica la recaudación, pero definitivamente cambia las matemáticas para los inversionistas. Y hablando de matemáticas y de calcular hasta el último centavo, no podemos dejar de lado al árbitro de la democracia, el Instituto Nacional Electoral, el INE. También es una pieza que nunca se detiene. En este momento, están desplegando toda la logística y los lineamientos para la fiscalización de un proceso democrático muy particular, la revocación de mandato para determinar la conclusión anticipada o la continuidad del titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca, para el periodo 2022 a 2028. Mensa. Sin embargo, los lineamientos subrayan que el INE está operando bajo un corset presupuestal, una política de racionalidad y disciplina del gasto que es extremadamente severa. Esto plantea una pregunta importante y que es el gran debate de las democracias modernas. ¿Cómo organizas un ejercicio de participación ciudadana masivo que requiere certeza absoluta, sin derrochar el presupuesto público y sin parecer una burocracia dorada? La respuesta de INE ante este reto radica en la implementación de medidas de austeridad que rozan lo quirúrgico. Para empezar por lo obvio y legal, se impone la suspensión absoluta de toda propaganda gubernamental en la región durante el proceso, con las únicas excepciones permitidas por la ley: emergencias de salud, educación o alertas de protección civil. Nadie puede presumir logros de gobierno mientras la gente decide si el gobernante se queda o se va. Las reglas del juego nivelado. Pero es hacia el interior del propio instituto donde las reglas de ahorro se vuelven fascinantes por su nivel de detalle. Se exige una coordinación minuciosa entre las distintas vocalías operativas para empatar actividades. O sea, nada de que el vocal de capacitación va a un municipio el lunes en un vehículo oficial y el vocal de organización va al mismo municipio el martes en otro vehículo distinto. Exactamente. La instrucción es que el uso de vehículos oficiales debe ser compartido obligatoriamente para maximizar la eficiencia y reducir el consumo de gasolina a nivel institucional. Se está impulsando de manera agresiva la sustitución de materiales físicos por tecnologías digitales más económicas y de menor impacto ambiental. Y hay una regla muy específica que encapsula perfectamente esta nueva filosofía de austeridad institucional. Para el cumplimiento de cualquier comisión oficial que requiera traslados aéreos, el personal del INE tiene estrictamente prohibido adquirir vuelos en primera clase o clase ejecutiva. Únicamente se autoriza, sin excepciones, la compra de boletos de avión en clase económica o turista. Es un mensaje muy claro de congruencia presupuestal frente a la ciudadanía. Es como cuando una startup tecnológica de pronto se da cuenta de que el dinero de los inversionistas no es infinito y obligan a los altos ejecutivos a volar en aerolíneas de bajo costo para demostrar que están cuidando cada centavo y que el dinero se está invirtiendo en el producto y no en lujos corporativos. Es la microgestión del ahorro aplicada a la máxima autoridad electoral. Ningún privilegio puede estar por encima de la función democrática. Es un panorama completísimo el que hemos recorrido, desde las expropiaciones para el Tren Maya en Campeche, pasando por las fronteras y la diplomacia norteamericana, la cacería de empresas fantasma con el SAT, hasta llegar a la austeridad en las urnas y los pozos de hidrocarburos. Y observar toda esta maquinaria en movimiento simultáneo nos invita a una reflexión que va mucho más allá de las leyes y los presupuestos, algo que valdría la pena dejar sobre la mesa para que quienes nos escuchan lo analicen profundamente. Hemos visto hoy cómo el Estado es capaz de procesar cantidades masivas de datos, rastrear redes fantasmas de facturación simulada en tiempo real, calcular la tarifa exacta de 38,673 pesos para la extracción de gas a nivel nacional o auditar el gasto de gasolina de un vehículo electoral en la Sierra de Oaxaca. Si esta capacidad de procesamiento y vigilancia sigue evolucionando hacia lo digital y lo automatizado, estamos caminando hacia un futuro de gobernanza algorítmica, mejor que cualquier humano. ¿Qué pasará con las decisiones del Estado que requieren un juicio de valor inherentemente humano? ¿Podrá algún día una inteligencia artificial determinar si un arma oxidada tiene el valor histórico y cultural suficiente para ir a un museo en lugar de ser destruida? Peor aún,
¿Podría un algoritmo entender el principio pro persona y dictar la protección adecuada para un menor expósito que no tiene identidad en el sistema? La verdadera pregunta para la próxima década no es si el Estado será más eficiente mediante la tecnología, sino si esa obsesión por la eficiencia matemática terminará por desplazar el criterio humano, la empatía y la sensibilidad que requiere gobernar a una sociedad compleja. Un equilibrio entre el algoritmo y la humanidad que definirá nuestro futuro. Análisis concluido.